Lunes 13 de marzo, feria de la tercera semana de Cuaresma. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. En el pasaje evangélico, el Papa nos dice que Jesús afirma que no podía hacer milagros en su Nazaret por falta de fe. Justamente allí, donde había crecido, no tenían fe. Precisamente, Jesús dice: ningún profeta es aceptado en su pueblo. Y recordó luego la historia de Naamán, el sirio, con el profeta Eliseo, y la de la viuda de Sidón con el profeta Elías. Los leprosos y las viudas en ese tiempo eran marginados. En especial, las viudas vivían de la caridad pública, no entraban en la normalidad de la sociedad, mientras que los leprosos tenían que vivir fuera, lejos del pueblo. Así, en la sinagoga de Nazaret, relata el Evangelio, Jesús dice que allí no se harán milagros. Aquí vosotros no aceptáis al profeta porque no lo necesitáis, estáis demasiado seguros. Las personas que Jesús tenía delante, en efecto, estaban muy seguras en su fe, entre comillas, muy seguras en su observancia de los mandamientos, que no necesitaban otra salvación. Una actitud que revela el drama del cumplimiento de los mandamientos sin fe. Yo me salvo por mí mismo, porque voy a la sinagoga todos los sábados. Trato de cumplir los mandamientos, y que no venga a decirme que son mejores que yo, ese leproso y esa viuda. Esos son marginados. Pero la palabra de Jesús va en sentido contrario. Él dice: mira, si tú no te sientes en zona marginal, no tendrás salvación. Esta es la humildad, la senda de la humildad, sentirse tan marginado, de tener necesidad de la salvación del Señor. Solo Él salva, no nuestra observancia de los preceptos. Esta enseñanza de Jesús, sin embargo, que se lee en el pasaje de Lucas, no le gustó a la gente de Nazaret, tanto que se enfadaron y querían matarlo. Es la misma rabia que siente también Naamán, el sirio. Para ser curado de la lepra, Naamán va al rey con muchos dones, con muchas riquezas. Se siente seguro, es el jefe del ejército. Pero el profeta Eliseo lo invita a marginarse y a bañarse 7 veces en el río Jordán. Una invitación que le tuvo que haber parecido un poco ridícula. Tanto que Naamán se sintió humillado, se molestó y se marchó. Precisamente como los de la sinagoga de Nazaret. La Escritura usa el mismo verbo para las dos situaciones: indignarse. Por lo tanto, a Naamán se le pide un gesto de humildad, de obedecer como un niño, hacer el ridículo. Pero él reacciona precisamente con indignación. Nosotros tenemos muchos ríos hermosos en Damasco, como el Habaná y el Farfar.
¿Y yo voy a bañarme 7 veces en este riachuelo? Hay algo que no funciona. Pero sus colaboradores, con buen sentido, le ayudaron a marginarse, a realizar un acto de humildad. Y Naamán salió del río curado de la lepra. Precisamente es el mensaje de hoy en esta tercera semana de Cuaresma. Si queremos ser salvados, debemos elegir el camino de la humildad, de la humillación. Testimonio de ello es María, que en su cántico no dice estar contenta porque Dios miró su virginidad, su bondad, su dulzura, las muchas virtudes que ella tenía, sino que exulta porque el Señor miró la humildad de su esclava, su pequeñez. Es precisamente la humildad lo que mira el Señor. Así también nosotros debemos aprender esta sabiduría de marginarnos para que el Señor nos encuentre. En efecto, Dios no nos encontrará en el centro de nuestras seguridades. No, allí no va el Señor. Nos encontrará en la marginación, en nuestros pecados, en nuestros errores, en nuestras necesidades de ser curados espiritualmente, de ser salvados. Es allí donde nos encontrará el Señor. Y este es el camino de la humildad. La humildad cristiana no es una virtud que nos hace decir yo no sirvo para nada y así nos hace esconder la soberbia. En cambio, la humildad cristiana es decir la verdad. Soy pecador, soy pecadora. Se trata en esencia sencillamente de decir la verdad, y esta es nuestra verdad. Está también la otra verdad. Dios nos salva, pero nos salva allí, cuando estamos marginados. No nos salva en nuestra seguridad. Por ello, la oración a Dios para que nos dé la gracia de tener esta sabiduría de marginarnos, la gracia de la humildad para recibir la salvación del Señor. Papa Francisco. Que Dios les bendiga y les proteja.